Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. La Unidad Operativa Central de la Guardia Civil ha entrado hoy primero y registrado después la Federación Española de Fútbol. Simultáneamente registraban el piso en Granada del que fuera presidente de la Federación, Luis Rubiales. A esta hora está detenido el que fuera mano derecha del expresidente y no lo está Rubiales porque casualmente está en República Dominicana. Lo que se investiga son corrupción en los negocios y entre particulares relacionados con los contratos que la Federación de Rubiales firmó con Arabia Saudí en el marco de la Supercopa de España que lleva años jugándose en Riad. De verdad que el fútbol vive en una ponzoña que da pena cuando no asco. Toda la parte bonita de este deporte está siendo devorada por unos dirigentes, a veces algunos actores y en alguna ocasión unos ultras que empiezan a monopolizar el fútbol. Rubiales vendía la Federación de los Valores. Llevamos camino de pasar de la Federación de los Valores a la Federación de los Dolores a todo el que le gusta el fútbol. Las 3:01, comenzamos Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Pues aquí estamos, somos nosotros. Hasta las 4 os vamos a contar lo que creemos que es noticia este día en el deporte. Nos podéis oír de mil maneras. Gracias por hacerlo como sea. En nombre del equipazo que hace este Ser Deportivos, con Sonia Luz, Óscar Ejido y Javi Fermoso en la producción, y Elena Sánchez y José María Sendra como cracks de la técnica. Aclaro que estamos en Ser Deportivos porque esto es un no parar de porquería alrededor sobre todo del fútbol en estas fechas. La de hoy es muy preocupante. La Guardia Civil ha registrado la sede de la Federación buscando supuestos contratos irregulares en la etapa de Rubiales firmados con Arabia Saudí. Compañero de informativos, Javier Bañuelos, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, contratos entre 2018 y 2023 se han precintado, de hecho, varios despachos de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas y se han revisado en concreto los departamentos de la asesoría jurídica y de recursos humanos. Hay 7 detenidos, entre ellos, como apuntabas, Tomás González Cueto, el que fuera mano derecha de Luis Rubiales y que actualmente, es importante, seguía trabajando, de hecho, para la Federación Española de Fútbol como asesor jurídico externo. Rubiales también habría estado en esa lista de detenidos, pero la Guardia Civil no le ha arrestado porque el expresidente de la Federación Española de Fútbol estaba en República Dominicana, por eso de momento figura como investigado, aunque fuentes de la investigación le sitúan claramente en el epicentro de esta trama, que sí, que nace con el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí, pero que va más allá, Paco, porque se están investigando más contratos con otros empresarios. La Fiscalía Anticorrupción, de hecho, habla ya de varios delitos, entre ellos corrupción entre particulares y también blanqueo de capitales. Estamos ante una noticia gravísima dentro del fútbol español, así que abro un arco de comunicaciones. Como os decía, en Granada han registrado el domicilio de Rubiales, así que vamos allí. Cuéntanos, Juanjo Medina, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Sí, una mañana bastante movida en Granada capital que ha alterado desde las 10 de la mañana la vida en pleno centro de Granada, la calle Reyes Católicos, que es donde tiene el inmueble Luis Rubiales aquí en la capital. Es una de las más emblemáticas de la ciudad y se ha montado bastante revuelo cuando los agentes de la UCO uniformados con los petos de la UCO han salido del inmueble con bastantes enseres de la casa y mochilas llenas, al parecer, de documentación de la casa del que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol. Mientras eso pasaba en Granada, había otra fotografía en la mañana. La de la sede de la Federación. Luis Quintana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Estoy justo en la puerta de la sede de la Federación, que es ahora mismo uno de los puntos calientes del día, donde la imagen de la tarde se produjo a eso de las 2:20, cuando hemos visto salir algunos miembros de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se han marchado en un coche no oficial, y antes, sobre las 2:30 del mediodía, han abandonado la Federación otros 3 agentes de la Guardia Civil, estos sí, montados en un coche oficial. Se preveía, Paco, una mañana tranquila, con la atención a los medios de David Raya, pero ha acabado siendo una mañana de registro, de expectación y de incertidumbre en esta sede de la Real Federación Española de Fútbol. Como contaba Luis, a todo esto los jugadores de la selección estaban entrenando en Las Rozas mientras esto sucedía. Y le han preguntado a David Raya en rueda de prensa, claro. Pues la verdad que no tenía ni idea. Nosotros nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado tan normal y yo al menos no me he dado cuenta de lo que estaba pasando. Pues nada, le creemos, que no tenemos por qué no hacerlo. Resto de las derivadas, Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Cuéntanos, Javier Herráez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Nos lo hemos encontrado de frente, ¿no? De bruces, porque íbamos a esa rueda de prensa de David Raya y justo cuando pasábamos la puerta principal en la ciudad del fútbol, la ciudad deportiva de Las Rozas, y nos encontrábamos ya con 2 policías de paisano, 2 policías secretas que estaban esperando un coche que venían con otros 3 miembros de la Guardia
Guardia Civil que han estado dentro de estas instalaciones, han revisado y han precintado varios despachos y han salido, como decía Luis, con varias mochilas y varias cajas, 3 miembros de la UCO y 1 de la Europol. Así que quedan todavía aquí miembros de la policía, de esa UCO que va a registrar todos los despachos que tengan que ver con lo que se firmó con la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es un gran día para la Federación. Vamos a ver qué dice el presidente de la Federación, que sigue mudo, el presidente Rocha, que era vicepresidente económico con Luis Rubiales. Así que estamos a la espera de lo que pueda pasar, de esa gestora que tampoco se va a producir en el día de hoy y de los que querían quedarse aquí en la Federación y que tienen que explicar lo que pasó aquí los últimos 5 años en lo económico. Hay que estar atentos a muchas derivadas, como dice Javi. Desde Madrid a Riad, pasando por la República Dominicana, pasando por la Federación, de verdad que da cosa ver cómo está el día a día del fútbol español. Los 90 minutos que duran los partidos acaban siendo como una flor entre un campo de cardos. Vamos a la portada de este Ser Deportivos, en donde hay más, En Barcelona, noticia que ha avanzado la cadena SER, el director deportivo del Barça explica en Radio Barcelona las comisiones que pasan por el propio Deco, o pasaban, en el contrato de Rafinha. Adrián Soldevila, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Deco ha reconocido en el Que T'Jugues que ha cobrado entero el contrato que tenía con el Barça como representante de Rafinha, que en realidad se trataba de la comisión por traspaso y que para poder cobrarlo entero, antes de ser nombrado director deportivo, lo vendió a un fondo de inversión que le pagó por adelantado. Cuando vengo al Barça, del tema de Rafinha, yo pacto una comisión con el Barça y punto. Eso es lo que había pactado. Cuando yo tomo la decisión, que estoy pasando un año, de quedar en el Barça, seguramente no podíamos tener ninguna relación de un contrato, de una comisión por cobrar y seguir y entrar en el Barça. Entonces lo que hice ha sido esto, vender, como he vendido otras cosas, a un fondo de inversión, y este fondo cobra lo que tiene que cobrar. O sea, son cosas internas del Barça y son cosas personales mías. Vamos a ser cautos y vamos a decir que esto es como mínimo ingeniería financiera. Es un día revuelto en Barcelona con mucho extradeportivo porque además Xavi en teoría va a conocer su sanción por la expulsión en el Metropolitano. Santiago Valle, buenas tardes. Buenas tardes, la tiene que conocer hoy, saber si hay reincidencia o no, por lo tanto si son 2 o 3 partidos. Todavía no lo sabe, lo tenía que saber, pero sí ha sido un día complicado en la Federación Española. Y en el Barça lo que sí que van a hacer es presentar alegaciones al acta. Ya lo han hecho, de hecho, alegaciones porque no están de acuerdo en que la actitud de Xavi fuera un menosprecio al cuerpo arbitral ni al técnico, por lo tanto, presentan alegaciones a este acta para intentar ahorrarle algún partido de sanción al técnico. Ha sido un día complicado en la Federación. En realidad están siendo muchos años complicados en la Federación. Y si faltara algo en el 3 el Raya Extradeportivo en Barcelona, la audiencia ha dejado en libertad a Dani Alves, obviamente con condiciones. Martí Rodríguez, cuéntanos. La Audiencia Provincial de Barcelona argumenta que Alves ya ha cumplido 1 año y 2 meses de los 4 años y medio de cárcel a los que fue condenado. Dice que eso mitiga el riesgo de fuga y valora positivamente que en su día Alves se entregara voluntariamente a la policía al inicio del procedimiento. Si Alves quiere salir, deberá abonar una fianza de 1 millón de euros y luego deberá presentarse semanalmente en el juzgado, además de entregar su pasaporte a la justicia. Está previsto que el futbolista entregue ese dinero en las próximas horas o días y salga en libertad 1 año y 2 meses después de entrar en prisión. Así viene el día, qué deciros, que se hace difícil encontrar entre tanta cosa así algo de deporte, algo medianamente lúdico. Así que buscando, voy a cerrar la portada con 2 más de lo nuestro. La primera, la imagen de la discusión entre los hermanos Williams en San Mamés, que ha llamado mucho la atención. Y Nico sobre Iñaki, y la escena curiosa hablaba anoche con Manu Carreño en el larguero. No, es una acción que yo tengo en banda que decido chutar y me dice que sí un fuma y que se la toque pasar. Y bueno, ahí estamos discutiendo por eso, pero bueno, son cosas de hermanos que se quedan en el campo. Estuvimos ahí como 1 hora, luego discutiendo también en el vestuario, pero bueno, luego llegamos a casa y hicimos las paces. Pues por lo menos sacamos una sonrisa de un día que está con poquita sonrisa. Y que cierra con la preocupación del madridista sobre su portero, sobre Courtois. Nueva lesión de rodilla, distinta de la anterior, por la que hoy Courtois ha pasado por el quirófano y que anoche el doctor Ripoll nos explicaba su alcance así en el larguero. Si eligen la opción quirúrgica, pueden a su vez elegir otras 2 opciones: retirar parte del menisco o suturarlo. Con toda probabilidad, en caso de que sea operado, habrá una meniscectomía parcial. Y en ese caso podemos estar hablando de 2 meses, ya digo, si se confirma que es una lesión del menisco aislada. Pues aislada parece, y que no va a jugar lo que resta de temporada parece también. Y aunque no lo parezca, estáis en Ser Deportivo, son las 3:09, vamos al lío ya. El lío que empieza por la selección, bueno, que sigue, por la selección que vive su último día en España antes del viaje a Inglaterra, donde el viernes jugamos ante Colombia. Anoche
Jugó Nico Williams su papel de crack con Manu Carreño en el larguero. Muy contento de poder estar aquí. También salen grandes jugadores como Lamine, como Cubarsí. También tenemos unos veteranos que son fantásticos, que nos ayudan un montón, como Morata, que está encima de nosotros, el capitán. Y bueno, yo creo que hacemos un buen grupo, ¿no? Al final tiene que haber una combinación de todo, de jóvenes y de veteranos para bueno, claro, hacer cosas grandes. Es una buena combinación, pero es la selección del Baby Boom también, donde Williams, que es un crío, parece el hermano mayor, por ejemplo, de Pau Cubarsí. Acabé el entreno y era el mismo día que salía el sorteo de Champions, y llegué al vestuario y el preparador físico me dijo felicidades, ¿eh? Y yo me quedé así un poco en shock porque no sabía que había salido aún la convocatoria, y después, ya cuando vi que era verdad, me empezaron a felicitar todos y muy contento. Protagonistas diferentes de una selección que ha tenido a David Raya, como decíamos en lo deportivo en sala de prensa, Javier Herráez. Sí, y que es suplente de Unai Simón, pero que con su equipo, con el Arsenal, incluso la tanda de penaltis, le metió en cuarto de final de la Champions. Buen papel el de David Raya, aunque como digo, insisto, va a jugar Unai Simón, como por ejemplo va a jugar Rodri en el centro del campo junto con Fabián. El primer partido en Londres frente a Colombia. El equipo mañana se entrena aquí en Las Rozas y viaja hasta Inglaterra, así que en lo deportivo veremos lo que hace el equipo de Luis de la Fuente. Son dos amistosos, el de el viernes, que se va a jugar, como digo, en Londres, y el próximo martes contra la Brasil de Vinicius Junior en el Santiago Bernabéu. Escuchamos a David Raya hablando de que no hay miedo a lesionarse a pesar de tanto partido. No, la verdad que no. Hablo por mí, yo y creo que por mis compañeros, no creo que haya ningún miedo. Estamos aquí para prepararnos para la Eurocopa de la mejor manera. Es el último parón antes de la Eurocopa, entonces estamos aquí a full a intentar ganar los dos partidos y a interiorizar lo que nos pide el míster. No creo que haya ningún miedo en si hay lesiones o no, eso puede pasar. La selección que vive pendiente de los amistosos de mañana y de dos sorteos de esta tarde, el de los Juegos Olímpicos para los combinados masculinos y femeninos clasificados para París, que van a conocer sus grupos hoy, Sonia Luz. En categoría masculina 16 participantes, 4 bombos, pero falta completar clasificados. Por ejemplo, en el bombo 1 solo están Francia y Argentina, España está en el bombo 2, en el 3 Estados Unidos, Egipto y Mali, falta un clasificado, y en el cuarto República Dominicana, Israel, Ucrania, y falta otro por entrar. En categoría femenina 12 participantes y 4 bombos, España en el de cabezas de serie con Francia y Estados Unidos, en el 2 Alemania, Japón y Canadá, en el 3 Brasil, Australia y Colombia, y en el 4 Nueva Zelanda, y 2 plazas por asignar, Zambia o Marruecos, y Nigeria o Sudáfrica. Los sorteos hoy a las 8 de la tarde en Saint-Denis. También hay parte bonita del fútbol, como escucháis, alrededor de la selección y alrededor de los clubes. Vamos a volver a Barcelona con más de Deco. Fuera de lo de Rafinha, es interesante el conocer lo que ha dicho el director deportivo sobre el futuro de Xavi, Adrià Soldevila. Sí, es interesante y alentador para los que quieren que Xavi continúe al frente del equipo. Pero eso sí, tienen que pasar cosas extraordinarias, como por ejemplo que el mismo Xavi pida seguir como entrenador del primer equipo. Xavi ha tomado una decisión y sigue diciendo a nosotros que es reversible. Si algo cambia y él cree que puede ser reversible, tiene que ser él a nos decir a nosotros primero, ¿no? Entonces... Pero si Xavi os dijera, por ejemplo, me lo invento, la semana que viene, mira, me lo he pensado mejor y quiero seguir, ¿seguiría? Teníamos que hablar con él y saber qué son los planes que él tiene, los motivos, por qué quiere seguir. Está en el ambiente, vamos a dejarlo así, a ver qué es lo que sucede al final con Xavi. Por cierto, en Barcelona se han puesto a la venta las entradas para el partido contra el PSG y se puede decir, Santi Ovalle, que baratas no son. Poquita cosa, Paco, 79 euros la más barata, hay un problema, ya están agotadas. Vaya. A partir de ahí, 400 euros la tribuna, 359 el lateral, 209 el córner. El Barça quiere hacer el agosto contra el Paris Saint-Germain. Hoy ha salido la preventa para socios, mañana sale al público general. Agosto en abril. En el Real Madrid, la noticia de las últimas horas ha estado en la portería con Thibaut Courtois, que ha sido operado y se pierde ya lo que resta de temporada. Javi. Sí, y además acertó anoche el doctor Ripoll. Sí. Ha sido parte del menisco, así que 2 meses de baja. Llegará en septiembre para demostrar que es el mejor portero del mundo. Es una pena porque estaba muy bien, pero estará Lunin acabando la temporada con el Real Madrid. Un faenón. Deportivamente el Real Madrid está en eso, mientras se vive una guerra de comunicados y denuncias a su alrededor, con Vinicius como centro. Árbitros, Liga, Osasuna y Real Madrid andan, digamos, a golpe de denuncia, Óscar Ejido. 4 comunicados en 3 días. Por orden cronológico, primero fue el Real Madrid, el pasado lunes por la tarde. Anunciaba que había denunciado a Martínez Monero ante el Comité de Disciplina por redacción negligente del acta, por no reflejar los insultos y gritos vejatorios dirigidos a Vinicius. La respuesta de Osasuna llegó el martes a mediodía.
día. Los navarros reconocen insultos a Vinicius de una minoría y recalcan que los gritos no tenían referencias racistas. Luego fue el CTA, el siguiente a sacar un escrito, el martes a las 4. En su comunicado, el Comité Técnico de Árbitros apoyaba total e incondicionalmente a Martínez Munura y le defiende de unas críticas que consideran injustas. Y el último comunicado ha salido esta misma mañana, es el de la Liga, denunciando todo lo que se cantó el sábado en la grada de El Sadar, incluidos cánticos ofensivos contra el Real Madrid y contra el Real Zaragoza. Y por supuesto, los gritos de Vinicius muérete, que según la Liga solamente fueron en el minuto 36 de partido. Nos lo ponen difícil, de verdad, para hablar de deporte. De citas del día, así más deportivas, hay que pasar por la Champions femenina, que las azulgranas juegan hoy la ida de los cuartos de la competición. Ana Palet, buenas tardes. Hola Paco Jo, como dices, hoy es el turno del Barça en los cuartos de final de la Champions. El equipo ya cuenta las horas para que empiece en Bergen, Noruega, el primer partido de la eliminatoria a las 9 de la noche frente al Brann, un rival a priori inferior, aunque hay algunos obstáculos para el conjunto azulgrana, como el césped artificial y el clima frío, tal como explicó en la previa el entrenador Jonathan Giraldez. Eso sí, el Barça ya puede intuir quién será su rival si llega a las semifinales y podría repetirse el cruce del año pasado, un Barça-Chelsea, porque ayer el conjunto inglés selló prácticamente su pase con la victoria 0-3 al Ajax. Y tengo dos más todavía de Copa. Una de entradas, porque el Mallorca casi las ha agotado el día después de ponerse a la venta. Pedro Morlá, buenas tardes. Buenas tardes, sí. La verdad es que la afición del Real Mallorca ya ha sacado prácticamente todas las entradas para estar en la final de la Copa del Rey, de esas 20.698 que tiene a su disposición. Recordar que ayer era el primer día que se ponían a la venta. Solo los abonados pueden sacar entradas, precios de 40 a 220 euros. Y ahora mismo las entradas que quedan disponibles son en su mayoría las que la Real Federación Española de Fútbol cataloga de visibilidad reducida. En general, las más baratas del Fondo Gol Norte, donde estará la afición bermellona, que salvo algunas excepciones califican de proceso rápido y sencillo la compra de dichas entradas. Ya que estamos un día, nos pararemos a hablar de lo que supone vender entradas de visibilidad reducida. Y hablando del Mallorca, la final de la Copa se juega en la Cartuja y Sevilla es noticia por eso y por la división de las aficiones de los equipos de la capital en sus preferencias por quién quieren que la gane. Cuéntanos por qué, Fran Ronquillo, muy buenas. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Sí, conociendo el contexto de la ciudad es fácil de entender en esta Sevilla dual tan peculiar, pero hay que explicar las cosas. El campeón de Copa del Rey iría directo a la Europa League, el quinto y por tanto el campeón de Copa a la Europa League, a la UEFA de toda la vida, el sexto a la Conference. Si el que gana la Copa obtiene plaza vía Liga, que es lo que parece que tiene bastante amarrado ya el Athletic Club, habrá premio hasta la séptima plaza. Le interesa eso al Betis, hay una plaza más para estar en Europa el año que viene. Pero si gana la final el Mallorca, 4 primeros a la Champions, quinto y Mallorca a Europa League, sexto a la Conference y se acabaron los premios. Está claro, ¿no?, con quién va cada uno. Lógicamente, los sevillistas con el Mallorca, el Betis encomendado al Athletic Club. También todo tiene su aquel y su porqué. Gracias, Ronqui. Tras el montonazo de fútbol, vamos en un minuto con el montonazo de cosas que hay fuera de él. Abrimos de par en par la página polideportiva. Vamos allá, empezamos por el baloncesto. Saras juega contra el Barça tras su continuas quejas del trato por parte del club de Jasike Vicius tras su marcha. Fenerbahce, Fútbol Club Barcelona. Javier Soisó, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primer reencuentro efectivamente de Saras con el Barça tras su salida del Palau y sus quejas contra el club. El Barça pase de puntillas sobre el tema y se centra en la importancia del partido. Una victoria consolidaría a los de Grimau en la segunda posición. Fenerbahce es sexto, pero está en un gran momento y el pabellón estará absolutamente lleno. El partido 7-4. Esto se juega en Turquía. Entre tanto, el Esmumbrú recibe en casa al Bayern de Múnich con el Valencia empatado en la tabla. Javi Teruel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Sí, una final es lo que va a jugar Valencia Basket hoy ante el Bayern de Múnich, porque, como bien dices, es un rival directo para estar en el play-in y Mumbrú ha recibido la buena noticia de la presencia de Touré, que después de 2 meses estará en el roster y podría tener minutos, y el que no estará será Brandon Davis. Pues esperemos que no le echen de menos. Recordemos que el Real Madrid ayer con su victoria aseguró el factor cancha en la Euroliga en los cuartos y Baskonia con su derrota se complica un poquito más la zona de playoff. Y además tenemos ya configurados los grupos del baloncesto para los Juegos de París tras el sorteo olímpico celebrado anoche. Javi Fermoso, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. La selección femenina ya conoce sus rivales en esa fase de grupos. Estarán en el grupo A junto con Serbia, China y Puerto Rico. En el cuadro masculino, los de Escariolo tendrán que clasificarse en el próximo preolímpico de Valencia del 2 al 7 de julio. Ese único billete a los Juegos lo pelearán España, Líbano, Angola, Finlandia, Polonia y Bahamas. En caso de que España clasifique, se medirían a Australia, Canadá y el ganador del otro de los 4 torneos preolímpicos, que lo más seguro es que esté entre la Eslovenia de Luka Doncic, la Grecia de Antetokounmpo o la Croacia de Mario Gessonia. Y me queda la Volta a Cataluña, con etapón en la tercera jornada de la ronda, con Pogačar ya al mando tras ganar ayer. Toni López. La nieve de Porta espera a los ciclistas en la tercera etapa de la Volta a Cataluña, que tiene como claro líder y favorito a Tadej Pogačar. Segundo es Mikel Landa a minuto y medio
medio. Ahora mismo se alcanza el Port de Cantó con el equipo Bisma de Sepp Kuss liderando el pelotón de categoría especial del puerto. Quedan 40 kilómetros que incluyen un descenso y la subida final a otro puerto especial, al final en Porteñe. Pues contado lo global, nos acercamos hacia lo cercano hasta las 4 con más compañeros en este Ser Deportivos. Ya es así, estoy por confesaros que una cosa es el programa que uno tiene en la cabeza y otro el que acaba saliendo porque la actualidad manda. Yo venía dispuestos a contaros cosas sobre Erling Haaland que me voy a guardar para mañana, porque la actualidad manda, pero de verdad que os prometo que os va a interesar. En el Real Madrid, noticia Courtois, eso lo tengo que contar ya, operado esta mañana del menisco de la rodilla derecha, la que no estaba lesionada, va a estar de baja durante 2 meses, adiós a la temporada. Esto cambia un poquito, o a lo mejor un mucho, el futuro de Lunin, que estaba más cerca, me contaban, de irse que de quedarse, y ahora va a depender mucho de la Champions. El Madrid no va a traspasar, por ejemplo, un portero que les da la Champions, por contarlo fácil. Si el ucraniano es básico en la conquista de los títulos, no le va a dejar salir teniendo a Courtois con alguna duda. Y además, quiero decir, si Lunin es básico, básicamente se optaría por ampliar el contrato más que por dejar de salir. De lo que no hay duda es que de que en el Real Madrid comparten foco las lesiones y el lío con los gritos de Vinicius en el Sadar, que ha pasado a ser una guerra de comunicados y vídeos que comenzó en el Madrid, siguió en los árbitros, continuó en Osasuna y ha finalizado en la Liga. Y ha habido, vídeo del Madrid en el que se ve a jugadores advirtiendo con gestos al árbitro de lo que pasaba en la grada, en fin. Nico Williams anoche en el larguero, poniendo los puntos sobre las íes con Manu Carreño en este asunto de Vinicius en particular y sobre todos los que lo pueden sufrir en general. Bueno, la verdad es que Vinicius es un gran jugador, ¿no? Sí que hay veces que la afición la toma un poco con él, pero bueno, tiene que aprender también que es un jugador grande, ¿no? Y que a los jugadores grandes se les busca. Y bueno, al final tacho todos los insultos racistas y todos los insultos que no tengan que ver con el fútbol, porque al final el fútbol se va a disfrutar al campo, a apoyar a tu equipo y poco más, ¿no? Pero bueno, yo creo que Vinicius está haciendo las cosas bien, está centrado, está metiendo goles y bueno, espero que le vaya bien a él y bueno, eso es lo que opino de eso. Lo pasó bastante mal, ¿no? Ahí que creo que fue contra el Español. Eso es. Sí que lo pasó bastante mal, al final no es bonito que te insulte por simplemente ser negro. Pero bueno, yo creo que la sociedad va avanzando y bueno, estas cosas tienen que parar porque al final, si un niño te escucha diciendo eso, va a seguir haciéndolo. Claro. Si recuerdo bien, vi un vídeo en Mestalla que un niño le insultaba a Vinicius y bueno, sí. Eso es, yo creo que es educar a tu hijo y bueno, y al final es cuestión de educación. Si nadie nace siendo racista y bueno, yo creo que eso es la base de todo. Pues ya está. No hay que poner ni una coma, ni un punto, ni un epílogo a lo que dice Nico Williams. Todo esto sería noticia y le uniríamos la vuelta a los entrenamientos del Atlético de Madrid, con el Cholo haciendo mucho hincapié en la defensa. Uniríamos al Real Madrid de baloncesto, que anoche con su victoria en Berlín selló tener el factor cancha de los cuartos de final de la Euroliga. Y tengo en la cabeza visitar la casa del líder y hablar con la deportista del momento. Pero hoy, que estamos cerca de la Semana Santa, pues manda el Cristo y el Via Crucis que vive la Federación. Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Cadena SER, 100 años de radio. El gran titular del día de la información deportiva sobrepasa el deporte y es portada ahora mismo de, informativos a nivel general, páginas web a nivel español, también se recoge a nivel mundial. Efectivos de la unidad de la UCO, de la Guardia Civil, han realizado varios registros en la sede de la Federación y no solo allí, en busca de... lo vamos a hacer más digerible. Compañero de Interior de la cadena SER, Javi Bañuelos, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué ha buscado la UCO? Bueno, pues básicamente contratos entre 2018 y 2023, todo gira en torno a lo mismo. El epicentro es Luis Rubiales y el papel que jugó para llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí, gracias a aquella supuesta comisión millonaria pactada con Gerard Piqué. Pero ojo, Paco, ojo, porque eso podría ser solo la punta del iceberg. Aunque esta operación nace en aquellos contratos con Arabia Saudí, la causa va más allá. Se investigan distintos contratos con otras empresas y una posible corrupción
entre particulares. De hecho, según se está investigando ahora mismo, se han detectado pagos de favor a empresas que podrían esconder posibles comisiones ilegítimas. De hecho, la Fiscalía habla ya abiertamente de 3 delitos: corrupción en los negocios, también administración desleal y blanqueo de capitales. Cada segundo que pasa es peor. ¿Dónde se ha buscado, Javi? Bueno, por toda España, de hecho ha habido 11 registros, los más importantes, venimos incidiendo en ello durante toda la mañana y también aquí en Ser Deportivos, en la propia sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. Allí se han precintado varios despachos, en concreto en la planta donde se ubica la asesoría jurídica de la Federación. De allí se han llevado varios documentos y también ha habido un registro evidentemente muy importante en Granada. Los agentes de la UCO, de la Guardia Civil, han registrado la casa del propio Luis Rubiales, pero no lo han hecho en su presencia, Paco, porque no estaba en España, así que la UCO ha reventado esta operación con Luis Rubiales en República Dominicana. ¿Qué hubiera pasado, Javi, si Rubiales hubiera estado en España, en su domicilio? Bueno, básicamente que le habrían detenido, así de claro, fuentes de la investigación reconocerán a SER que Rubiales se habría sumado a esa lista de detenidos, pero al no estar aquí en España, pues de momento figura como investigado. Vale, ¿cuántos detenidos e investigados se conoce que hay? Porque podemos decir que sí que ha sido detenido el número 2, la mano derecha, como queramos, de Luis Rubiales. Sí, investigados son 5, detenidos 7, y entre ellos, como apuntas, está una persona muy importante, es Tomás González Cueto, el que fuera mano derecha de Luis Rubiales durante su etapa en la Federación, pero es una pieza clave según varias fuentes consultadas por la SER. Pero un detalle importante a tener en cuenta, Paco Jo, es la conexión de Cueto con la Real Federación Española de Fútbol, porque no terminó con la salida de Rubiales, porque a día de hoy Cueto seguía trabajando para la Federación Española como asesor jurídico externo. Madre mía. Ese tipo de presuntos delitos, de acusaciones, ¿qué puede comportar, Javi? Bueno, solo el delito de blanqueo de capitales oscila entre los 6 meses y los 6 años de prisión, pero como decíamos antes, hay varios delitos. También está la corrupción entre particulares, que va de los 6 meses a 4 años de prisión, así que son delitos importantes que contemplan una pena privativa de libertad. Una particular, si Rubiales hubiera sido detenido, es decir, si hubiera estado en España hubiera sido detenido, está en República Dominicana, ¿se supone que a su regreso será detenido, Javi? Bueno, todo indica que sí. Las fuentes de la investigación consultadas por la SER dan por hecho que va a ser así. Nos aclaran que no hay riesgo de fuga porque su arraigo familiar aquí en España es absoluto y evidente. Tiene a su familia, a sus hijas aquí en nuestro país, así que no temen el riesgo de fuga y se prevé su detención cuando pise suelo español. Otra cosa es cierto, la destrucción de pruebas, en fin, llama también de alguna forma la atención que, como decíamos antes, la UCO reventase, ¿no?, como se dice en el argot policial, esta operación, sabiendo que Luis Rubiales, la pieza clave de esta operación, pues no estaba ahora mismo en España. Pues yo creo que está súper bien explicado y con Javi Bañuelos tenemos la seguridad de que si pasa algo, seréis los primeros en enteraros. Javi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Paco, gracias. Estamos hablando de un nuevo episodio más que irregular, por ser muy suaves, del mandato de Luis Rubiales en una federación que acaba de iniciar un proceso electoral y que quiere presidir el hombre que dejó Rubiales y que se presenta como es Pedro Rocha. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Sigue por ahí Javier Herráez. Javi, sigue por ahí, ¿no? Aquí sigo, aquí sigo. Voy a saludar a Antonio Romero y Alfredo Relaño, a los que voy a unir a la conversación. Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todos. Hola, Alfredo, muy buenas. Hola, buenas tardes. La mañana desde dentro de Herráez habrá sido muy surrealista en la ciudad del fútbol de Las Rozas, ¿no? Sí, porque yo iba a la rueda de prensa de David Raya y, como te contaba, en el tramo nacional, cuando he girado y entrado por la puerta, me he encontrado con 2 policías de paisano que estaban esperando a otros 3 que llegaban ya de la UCO para recoger más documentación. Como decía Javi Bañuelos, había ya despachos precintados, han entrado a las 9:30 de la mañana, esa operación conjunta también en Granada y en Madrid. Y bueno, ellos querían luz y taquígrafos, que supiéramos que estaban ellos ahí registrando toda esa documentación de la época de Luis Rubiales. Y yo creo que no es un mal día hoy para el fútbol, todo lo contrario. Creo que hoy es un gran día para la federación, que se levanten las alfombras y que se sepa quién era Luis Rubiales. Pero no solamente por el beso de Jenny Hermoso y todo aquello, que también, sino por lo que hacía antes, que yo, por ejemplo, conté aquí. Así que yo creo que es una gran noticia porque, bueno, un comisionista como Luis Rubiales, que ha sido un pésimo presidente para la Federación Española de Fútbol, pues poco a poco la gente lo va conociendo. Romero, ¿qué te sale decir a la vista de todo lo que estamos escuchando en las últimas horas? Bueno, pues que lo que todos más o menos intuíamos, que era una operación plagada de, ¿cómo lo llamaba Piqué? Palos, ¿no? El palo de no me han pagado el palo. Bueno, pues es evidente que nadie da duros a pesetas y que en esta operación pues ahora tendrá que decidir la Guardia Civil y la policía
y a quien corresponda, pero que todo olía a chamusquina desde el principio, ¿no? Que los comisionistas, las comisiones, el baño de millones con el que se regaba la Federación Española de Fútbol. Y a mí, Paco Jo, lo que me sorprende es la cantidad de tiempo que sea, porque el primer contrato de la Supercopa hemos ido ya Arabia, no sé, ya me pierdo, pero 3 o 4 años seguro. Sí, 4 años. Y que al final yo lo que no termino de entender es que el presidente de la Federación Española de Fútbol, que como bien dice Javier Herráez, ha sido el presidente para lo bueno y para lo malo, no desde el beso a Jennifer Hermoso, esto era desde mucho antes. Lo que pasa es que aquí había una cosa que yo no termino de entender. El gobierno antes protegía a Rubiales, yo no sé por qué intereses, imagino que para aguantar el pulso con la Liga de Fútbol Profesional y Javier Tebas, pero la realidad es que el gobierno conocía esto, el gobierno aguantaba a Luis Rubiales y cuando le ha dejado a caer, pues sale toda la mierda. Alfredo, ¿qué pasa por tu cabeza? Sí, lo mismo. Añadiría, es que el gobierno ha tenido una obsesión con temas ridícula que ha llevado a varios secretarios de Estado, porque han sido varios, a tolerarle, a pesar de las denuncias que había, ha dicho Raez. Y bueno, es que el propio tío de Rubiales, que estuvo trabajando a su lado, pues acabó enfadado con él y acabó contando todo. Más claro no lo podíamos tener, pero se le estuvo tapando. Por eso, pues por ir contra Tebas, por pensar que equilibrio con Tebas, así te lo decían ellos, pero el equilibrio no es el equilibrio estaba muy desequilibrado, porque uno era un pinta y el otro no veamos que sea tan pinta. Y por un lado, buena noticia, como dice Raez, porque se supone que esto integra, y por otro lado, pues un bochorno para un país en el que el fútbol es tan importante, que es tan mirado por el fútbol, que está en preparación de un próximo mundial con Portugal y Marruecos, y que está descabezado, que tiene ahora mismo como presunta cabeza a uno que señaló Rubiales con su dedo, que ha estado ahí escondido sin decir si va a presentar o no, pero maniobrando para presentarse con uno de los detenidos, que esto va con tan escueto, que es el Rasputín de él, como lo fue Rubiales. Una pura asquerosidad, vamos, no sé qué es una pura asquerosidad. A mí, Paco, me gustaría una cosa de esto que dice, perdona que me tire de espontáneo. No, para nada. De esto que dice Alfredo, porque el miedo es libre. Y como todos, pues desde que esta mañana nos enterábamos a través de la agencia de lo que estaba pasando en la Federación, pues todo el mundo coge el teléfono y la gente con perdón ahí dentro estaba acojonada, ¿no? Y no te quieren contar nada porque el miedo, repito, es libre. Y seguramente los empleados de la Federación Española de Fútbol es, como casi todas las empresas, con excepciones, que las hay, lo mejor que tiene, ¿no? Esa empresa. Pero que el miedo sea libre, el silencio no les va a salvar, eso punto número 1. Y punto número 2, yo no entiendo de leyes, pero tú le preguntas a cualquier persona que hoy esté medianamente enterada de lo que ha pasado y de todo lo que viene pasando, no me refiero solo al beso, que no lo quiero llamar una anécdota para que la gente no se enfade, pero de todo lo que estaba pasando en la Federación Española de Fútbol y ni el marciano que acaba de llegar a la Tierra puede entender que Pedro Rocha, aunque sea legal, aunque sea lícito, sea el principal candidato ahora a ser el presidente de la Federación Española de Fútbol. Yo no sé quién tiene que remediar esto, no sé qué leyes se tienen que ejecutar, no sé si hay un decreto que lo pueda o no lo pueda parar, pero como ha dicho Alfredo Relaño, el favorito número 1 ahora, después del bochorno que han vivido los futbolistas que estaban entrenando al lado cuando estaba pasando esto, los medios de comunicación que estaban yendo a una rueda de prensa de David Raya, y se han encontrado con todo esto, bueno, pues resulta que después de esto es seguir metiendo la mierda debajo de la manta, no me llames porque no quiero hablar, y el máximo favorito y principal candidato a seguir 4 años más a la Federación Española de Fútbol es el Delfín de Rubiales. Yo creo que alguien, de una manera, me imagino que lícita se podrá, tendrá que impedirlo. No, alguien con sentido común, porque es que desde luego esto ya es un sinsentido. Hoy, en teoría, Herráez, a las 4 estaba convocada la reunión de la gestora y la convocatoria de elecciones a presidente con la asamblea actual y el nuevo reglamento electoral. Eso supongo que se ha parado en seco, ¿no? Es una maquinaria tremenda. Yo a veces en el grupo de la radio con Meana, que controla muchísimo, y cuenta todo eso, que va a dimitir de la extremeña para presentarse a esta asamblea, vieja asamblea, que es la asamblea de Rubiales. O sea, que nombra a dedo al señor Rocha, que no tengo el gusto de conocer, que a lo mejor es un gran presidente en el futuro para la Federación y para la Selección Española de Fútbol, pero que tiene que explicarlo, o sea, tiene que decirnos lo que quiere, porque venía para 2 meses y lleva 6 y se quiere quedar y perpetuar en el cargo. Y es que era el vicepresidente económico de Rubiales.
Rubiales. O sea, es que todo es impresionante. O sea, es que es la misma asamblea que tenía Rubiales. O sea, que aquí no tiene nadie de la manta. Aquí cada uno intenta guardar su cobijo y su chiringuito para quedarse ahí. Es tremendo. Y yo creo que, como decía antes Antonio y también decía Alfredo, yo creo que alguien tendría que tomar cartas en el asunto, destaparlo todo, que sepamos todos lo que es Rubiales, lo que es Luis Rubiales, lo que ha supuesto este pésimo presidente de la Federación y, bueno, prestamista, de todo, es que ha sido de todo, comisionista, lo ha tenido todo, que ha hecho cosas ahí dentro que los que han trabajado ahí en la Federación te cuentan ahora más cuando ya no está, que creo que sería muy interesante que todo el mundo supiera lo que ha hecho, las tropelías que ha hecho al frente de la Federación Española de Fútbol, y creo que eso... Sí, pero que es la segunda vez que la Guardia Civil saca un presidente, que es que el anterior también lo sacó la Guardia Civil. Algo tendrá que decir el Consejo Superior de Deportes y algo tendrán que hacer las leyes de este país para intentar evitar el bochorno de que los dos últimos presidentes de la Federación Española de Fútbol, en este caso el presidente de la gestora, porque el otro, si está en su casa tomando el aperitivo, había ido esta mañana para adelante, los ha sacado la Guardia Civil. Pues si no hay una ley, la tendrán que crear. Ahí, si me dejáis, hay un problema que está detectado, pero en el que no entran. Yo creo que vosotros lo sabéis. Tal como están distribuidos los votos para nombrar la asamblea, el coro de 20 presidentes de regional maneja eso perfectamente. Y son gente que tiene muchos intereses guarrinillos por ahí, se apoyan que tienen las promesas del presidente. Exacto, se tapan unos con otros, se cogen las prebendas, el uno le dan la comisión de los seguros de no sé qué, al otro uno le miran para otro lado, le dan dinero para hacer los campos de hierba artificial y que se quede o no se quede, y el otro hace tal, y cada uno tiene su guarrería. Pero entre ellos 20... Como hay una gran mayoría de votos del fútbol aficionado, que ellos lo controlan cada uno en su regional, porque ese es el problema, que hay mayoría de votos del fútbol aficionado, pues se ponen de acuerdo, consensúan a alguien que les va a mantener. Entonces hay 20 personas más una, que es el presidente de la federación de turno, que se reparten ahí un gorrineo por debajo. Es verdad que hay una capa de funcionarios que consiguen que el fútbol funcione, a pesar de todo, y ellos están a ese cochineteo, en esa salsa guarra, de tiempo inmemorial. De cuando en cuando entra la Guardia Civil, por lo que vemos viendo con perspectiva histórica, se lleva al presidente y se lleva unos cuantos papeles, pero luego, mientras no se cambie ese sistema de votación, eso va a seguir igual, eso va a seguir igual porque son ellos y es ese ecosistema cochino el que mantiene la federación así. Fijaos lo que es eso, de cuando en cuando entra la Guardia Civil, se lleva al presidente y se lleva unos cuantos papeles. Y luego vuelve a empezar. Claro, en esa realidad, como decía Romero, como explica ahora Alfredo, como viene contando Javier Herrera durante mucho tiempo, en esa realidad vive la Federación Española de Fútbol. Y esa es una realidad inaguantable que esperemos, como dice Javier Herrera, esto, lejos de ser un mal día para el fútbol español, se convierta en el primero de los buenos días que debieran llegar a la Federación Española de Fútbol. Porque si no, esto volverá a no valer para nada en absoluto. Pues nada, os agradezco el rato, la explicación y el análisis a los tres de un día también de digestión difícil. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. A todo esto España se va mañana y jugamos un amistoso en Colombia, un amistoso en Londres contra Colombia. Otra cosa difícil. Y nos vamos mañana a coger un avión a tal con la que hay encima, pero bueno, en fin. Un abrazo a todos. Y con Rocha al frente de la expedición, por menos de nada. Eso está por ver, Alfredo, lo veremos. Vamos a verlo y ojalá algún día, hasta en vez de verlo, podemos escucharlo. Y ya sería la leche, si es capaz el presidente... Bueno, ya no sé ni qué cargo tiene el Pedro Rocha, el que hasta hace un rato estaba al frente de la federación, elegido a dedo por Rubiales, de explicar algo, alguna vez. Abrazo a los tres, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, que el día está muy raro, no quiero mezclar sabores, pero lo último que ha pasado en el día es que la Liga de Fútbol Profesional ha hecho una nota. Este ya no tiene que ver con la federación. Bueno, un poco sí. La Liga de Fútbol Profesional muestra su rechazo absoluto a la denuncia presentada por el Real Madrid y expresar su apoyo sin ambajes a Juan Martínez Munuera y por extensión al colectivo arbitral español. Es decir, la Liga se pone del lado de la Federación y los árbitros. Dicha denuncia es una manifestación más de la inclemente campaña emprendida por el Real Madrid contra los árbitros españoles con la presumible intención de presionar a dicho estamento al objeto de obtener una ventaja competitiva con las decisiones que dicho colectivo tiene que tomar. Es una nota que acaba de hacer pública la Liga de Fútbol Profesional. Está el fútbol en un fango de muy difícil digestión. El racismo, Negreira, las comisiones, Alves, los vídeos, los árbitros, las notas y la federación. Mejor hacer una pausa y buscar algo de fútbol, venga.
Pues como os decíamos, en este Ser Deportivos hemos decidido hoy visitar la casa del líder de la segunda división. Así que, Leganés, José Antonio Duro, ¿qué te encuentras en el salón de la casa? Muy buenas. Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas. Como en casa estamos, sí. Delantero de moda, Pichichi del líder de Play Segunda. Hablamos de fútbol y de goles, sobre todo de goles, Paco Jo. A Diego García se le caen en nuestro protagonista hoy en Ser Deportivos. Ha pasado por la mitad de las canteras de Madrid, así que es un delantero conocido y más a partir de ahora porque firma 11 goles con el Club Deportivo Leganés este año, que es el líder de segunda división. Evidentemente ya te escuchan la sintonía de Ser Deportivo. Pues qué guay que nos reciba ahí, en la casa del líder. Hola, Diego, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, ¿qué siente uno cuando ve que el Leganés en el último tercio de la temporada es líder de la segunda división? Pues una alegría inmensa ver al final al equipo donde tú has salido de la cantera, del filial y bueno, pues una ilusión tremenda por ver cómo va a acabar esto. Creo que es una temporada para disfrutar por todo cómo se está dando a nivel personal y a nivel colectivo y nada, un orgullo. El año del ascenso, Szymanowski metió 12 goles. Tú llevas 11. ¿Qué te dice el dato, así, por hacernos nosotros una idea? Pues el dato, lo he conocido este fin de semana, pero el dato es que, a nivel personal, muy contento, cumpliendo objetivos. Me puse 10 a principio de temporada y los he superado. Creo que las siguientes fechas son 15 y ojalá hacerlos y estaremos más cerca de cumplir un sueño. Las siguientes 15, la siguiente podría ser 20, quiero decir, poniendo así de 5 en 5, hasta donde lleguemos, ¿no? Sí, hasta donde me dejen. Te vamos a hacer la ficha rápida y seguimos, ¿vale? Canterano del Madrid, del Rayo. ¿Dónde te forman, Diego, a ti? Sí, pasé los 4 años en la cantera del Real Madrid, alevines infantiles, luego pasé por el Alcobendas que yo vivo al lado y ya estuve ahí un par de años y ya de allí pasé a la cantera del Rayo Vallecano, donde yo creo que fue así al nivel también personal donde me crecí más, porque fue la etapa juvenil y la primera de filial, y ya vine aquí en esa época de mis últimos años de filial y donde crecí, donde debuté en el fútbol profesional y donde creo que ya he dado el salto. Debutas en segunda con el Lega, creo, hace como 4 años y la que te quiero preguntar es en qué ha cambiado ese chaval que debutó al delantero que ahora la rompe y con el que estamos hablando en el mismo equipo. Sí, mucho, yo te diría que mucho. Creo que salir también el año pasado a Fuenlabrada me vino muy bien para todo, para nivel personal, para nivel mental, para crecer. Yo creo que la confianza en uno mismo es fundamental y en eso intento aprovecharlo y darle el máximo y creo que ese es el crecimiento que he tenido sobre todo. Oye, y además de tus goles, que son muy importantes, ¿qué tiene el Lega esta temporada para que os veamos líderes de una categoría tan chunga como es la segunda, Diego? Creo que lo que tiene es algo básico en un equipo y es ser una familia, ser humildes, los 11, trabajar como leones y defender todos, que creo que es lo que se está viendo de este Leganés, que somos un grupo muy sólido, es muy difícil hacernos gol y luego en la área contraria somos muy eficaces también. Dime qué es la palabra ascenso. ¿Es un objetivo, es una ilusión, es un sueño, es una empresa complicada o es una palabra prohibida? Pues te diría dos, te diría que es un sueño y una ilusión. Pues está bien. Las dos están bien. Aunque creo que cuando uno está en el camino de un ascenso no le mola mucho que le pregunten por esto, ¿eh? No, a ver, al final es algo que está ahí, que ya es evidente. Creo que tampoco hay que tenerle miedo a la palabra, pero con los pies en el suelo, porque es algo muy complicado. Todavía quedan muchas jornadas y está todo por decidirse y creo que es fundamental pensar en cada jornada, que es lo más en lo que tenemos más cerca. A Diego en el fútbol se le da bien el gol. En ingeniería industrial, ¿qué asignatura se te da bien? Pues gracias a Dios todas las voy sacando, así que te diría que de momento todas van bien y buen cauce. ¿Cuánto de chungo es ser futbolista y estudiar? Quiero decir, ¿eso cómo se compagina? Porque no tiene que ser fácil, ¿eh? No es complicado, no es fácil. Te diría que también estoy acostumbrado, llevo así desde pequeño. Al final, pues bachillerato, ya directamente fui a la universidad y desde entonces pues intento llevarlo lo mejor posible, también sabiendo que no puedo hacerlo como una persona normal, es decir, coger todas de golpe. Voy poco a poco y con tranquilidad y de momento me está yendo muy bien.
porque creo que también es importante despejarse un poco de todo fútbol. Me han contado de ti, que no sé si es verdad, pero para eso estás tú, para ratificármelo, que el año pasado, por ejemplo, llevabas en una mochi la ropa de juego y en la otra los libros de la carrera. ¿Están así? Sí, es real. Y llevaba una mochila con las cosas del entrenamiento y otra pues con el tupper dictado por el nutricionista y los libros de la universidad. Sí. Madre de Dios. ¿Y es verdad que hay algún cachondo en la plantilla que te llama Clark Kent por las gafitas y Superman? Sí, hay unos pocos, pero oye, hay que ser diferente. Vamos, que te molesta lo justito. Oye, ¿tienes una manera de celebrar los goles especial en las últimas jornadas? O nos hemos fijado en las últimas jornadas, lo mismo. ¿Por qué es la celebración? Si la puedes explicar. Sí, pues, a ver, siempre he tenido la misma, que es a mi chica, que llevo con ella ya muchos años y desde pequeño se lo dedicaba a ella, pero últimamente, pues, al grupo de amigos de toda la vida les dije que iba a hacer esa celebración y desde entonces me está dando suerte y las estoy metiendo para adentro. Ojo al coco que tiene este jugador. ¿Es verdad que tienes nutricionista y preparador físico desde que estabas en tercera, que casi te gastabas el sueldo en ellos? Sí, totalmente. Creo que, yo a nivel personal lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es algo que hay que invertir en ti mismo y a mí me ha dado los frutos. La gente pues me decía que por qué, que al final me gastaba gran parte del sueldo del filial, que al final no es tanto como a nivel profesional y he llegado aquí y creo que hay que seguir con eso. Dinero bien invertido, desde luego. Dime un par de palabras buenas del entrenador, por si acaso está escuchando, ¿vale? Pues te diría que trabajador y humilde. No está mal. José Antonio Duro, venga, aprovecha la entrevista, que a mí me queda una y media, en realidad. Sí, mira, Paco, hace exactamente un año, y se lo digo a Diego García porque seguramente o no se acuerda o no se quiere acordar, el Día del Padre de 2023 perdió el Fuenlabrada 0-4 frente a la agrupación deportiva Alcorcón en el Fernando Torres. Hace exactamente un año de eso. Yo entiendo que hace un año no te veías aquí. ¿Dónde te ves, hermoso, dentro de un año? Pues no soy de mirar tan a futuro, pero ojalá cumpla un sueño que siempre ha sido desde pequeño estar en primera división, así que ojalá me vea allí. ¿Un ascenso de ingeniería a ingenio te valdría como titular de la temporada del Leganés? Lo compro perfectamente, sí. ¿Y qué harías por un ascenso? ¿Qué haría? Pues... yo creo que lo dije en una entrevista hace unos meses y me tatuaría la fecha del ascenso sin duda. Pues vete reservando hueco, ¿vale? Porque tiene pinta que la temporada, entre tus goles y entre cómo está el Leganés, va a terminar bonita. Oye, Diego, muchas gracias por recibirnos en casa y abrirnos las puertas en este Ser Deportivos. A vosotros, muchas gracias. Gracias, José Antonio Duro. Muchísimas gracias a vosotros, chao. Tengo más fútbol y tengo un besito, Usue, que es la jefa de prensa del Leganés, que también entra en directo en este Ser Deportivos. Es la jefa de prensa y ex compañera nuestra. Decía las cosas del directo, que tengo más en este Ser Deportivos. Lo rarito que hemos empezado y lo bonito que vamos a terminar. Vamos a terminar hablando, como cada miércoles, de deporte femenino, con protagonista de las grandes, de las olímpicas, de las medallistas, de las de carisma y de las de mucho trabajo detrás. Una mujer que ha dado un salto en sus aspiraciones en todos los sentidos. No voy a dejar de metáforas. Preséntanosla, Pedro Fullana. Pues mira, un ejemplo de trabajo, esfuerzo, sacrificio, constancia y la última medalla salida de la factoría de Iván Pedroso en Guadalajara, junto a Ana Peleteiro o Yulimar Rojas, valenciana, 27 años, todavía saborea su mayor éxito, la medalla de bronce en longitud en el pasado Mundial de Glasgow hace apenas 2 semanas. Una medalla que premia todo el trabajo realizado hasta ahora, pero sobre todo le permite soñar en grande en un año tan especial como es este, a 4 meses de unos Juegos Olímpicos. Fátima Diame, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en Ser Deportivos. ¿Cómo le cambia la vida a un atleta una medalla? ¿En qué ha variado tu vida de un mes aquí? ¿Cuántas entrevistas te habremos hecho de más? Muchas. Han sido muchas entrevistas, pero bueno, mi vida sigue igual, entrenando aquí en Guadalajara, tranquila, así que bien. ¿Estás en Guadalajara? Sí, estoy en Guadalajara. Bueno, estoy bajando a Madrid, estamos en un atasco, pero sí, sigo entrenando en Guadalajara. No, te preguntaba si no te da penita no estar en Valencia.
Sí, me ha dado pena. Encima este fin de semana estuve en las fallas y sí que me ha dado nostalgia, me ha dado morriña volver y tener que irme. Eso se lo pierde una por ser buena atleta, o sea, es así, ¿eh? Bueno, si se ve así, bueno. No, es que es así. Oye, miremos unos minutos a los mundiales. Cuando piensas en tu salto de medalla, ¿qué imagen, qué te viene, Fátima, a la cabeza? Bueno, sobre todo el abrazo con Iván. Es lo que más así me ve ese momento. Pero sobre todo felicidad, de que el trabajo, pues bueno, va saliendo poco a poco, que vale la pena lo que estoy haciendo, así que eso, felicidad. Fátima, saltar casi 7 metros es un vuelo sin motor. ¿Te da tiempo a sentir algo en el aire o pasa todo rapidísimo? Pasa todo súper rápido, no te da tiempo a pensar nada. Y casi, o sea, es que es un abrir y cerrar de ojos. Esa te la tengo que hacer. ¿En serio que la noche antes de la final soñaste que ganabas una medalla pero que no te salía el color en el sueño? Sí. Pasó, lo estuvimos comentando unas compañeras y fue como un flash. Fue como un visto no visto, pero sí. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que el sueño era una realidad? No, pues cuando ya tenía la medalla en la mano. Tras la medalla, Fátima, ¿qué hiciste más? ¿Llorar o reír? Porque te vi como a un 50%, ¿eh? Buah, pues no me acuerdo. O sea, lloré mucho, me reí mucho, pero es que no, ni me acuerdo. Vamos a preguntarte de cosas que seguro sí te acuerdas. ¿Por qué atleta? ¿Por qué saltadora? ¿De dónde te nace esa inquietud, ese desarrollo? No, a ver, yo pues empecé haciendo atletismo como extraescolar y hice de todo. Hice lanzamientos, vallas, velocidad, hice de todo. Pero a medida que iba creciendo, pues me iba destacando más en la velocidad y en el salto. Y ya, pues, siendo más mayor, me decanté por los saltos. ¿Y qué es lo más bonito y qué es lo más duro en la vida de una saltadora? Yo creo que en la vida de cualquier deportista, lo más duro es todo el sacrificio que te dejas, ¿no? Por ejemplo, en vacaciones nosotros es cuando más competiciones tenemos, en verano, y no puedes disfrutar con tu familia, con tus amigos, irte de vacaciones, pues cuando todo el mundo ya está de vacaciones, pues eso cuesta. Pero lo más bonito es la recompensa de luego. De lo que puedes conseguir, sí. Claro. Lo más bonito de todo, yo creo que para un atleta, son unos Juegos Olímpicos. Yo te digo París, y se te dibuja una sonrisita que suena en la radio. Sí. ¿Y detrás de la sonrisa qué hay? Ganas, ilusión. ¿Hay un salto de un salto de 7 metros? Esperemos que sí. Pero para eso hay que currar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. A un entrenador como Iván Pedroso se le quiere, pero en algún momento casi se le odia por la exigencia y por la caña que puede llegarte a dar. No, es como una mosca cojonera, pero la necesitamos, ¿sabes? Tan así, o sea que una necesita tener a alguien detrás diciéndolo, tú puedes, insiste. Exactamente. Sí. 18 apoyos. ¿Qué es eso en la vida de Fátima? Pues mi carrera del salto. ¿Y cuántas veces puedes hacer una carrera en un salto para que te salga uno bien? Muchos. O sea, porque ya entrenando lo entrenas, compitiendo los haces. O sea, no sé. El 18 puede ser el número de tu vida. Bueno, estaría mejor el 7, ¿verdad? Que podría ser la longitud de un Estaría salto. mucho mejor el 7. Prefiero el 7. Yo también lo prefiero. Fullana. No, yo me he preguntado muchas veces qué tiene Iván Pedroso para haber convertido Guadalajara en una especie de centro de alto rendimiento de donde solo salen medallas, porque es que todo lo que toca lo convierte en medalla olímpica, mundial, europeo. ¿Qué tiene Iván que sea tan diferente al resto? Pues un método de entrenamiento, yo creo. ¿Y en qué consiste ese método para que sea tan exitoso? Bueno, no te lo puedo decir. Claro, si no lo copian. Claro. Oye, contabas, Fátima, el otro día que en España no has sufrido racismo ni discriminación por ser mujer. Eso debiera ser lo normal y, sin embargo, lo chungo es que cuando lo leamos a muchos nos parezca noticia. Ya, o sea, yo por suerte es lo que hablaba el otro día. Nunca he tenido ningún caso de racismo y en mi entorno tampoco. O sea, me siento, entre comillas, privilegiada por eso.
Sin embargo, también tienes muchos seguidores en redes sociales y tú ahí sí que has querido a veces denunciar lo que es la sexualización de vuestro cuerpo con saltos a cámara lenta, mega lenta, comentarios en redes que son obscenos, cuando no asquerosos, cuando no del paleolítico. Esa sí que es la parte chunga que yo creo que también es bueno que la gente sepa. Sí, bueno, pero una aprende a convivir con ello, pasa de ello y ya está. Vale. Se borraron los vídeos y ya está. Bueno, termino con la parte bonita de la entrevista. ¿Cuánto más bonita es una medalla olímpica que una medalla mundial? ¿Y dónde tienes la medalla de bronce que has conseguido hace nada? La medalla de bronce que he conseguido la tengo en casa, pero la voy a llevar a casa de mis padres. Se va a quedar con mis padres ahí en Valencia. Así que allí se quedará. Vale, pues a ver si le puede hacer compañía a una de los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Esperemos. Y la última es si el 30 de marzo tienes algo que hacer, no sé, a eso de las 6:30, por tomar algo o lo que sea. Me voy a ver el partido de Valencia, que me van a hacer un homenaje, así que muchas ganas. Bueno, a verlo y lo mismo hacer el saque de honor, ¿no? Quiero decir, a participarlo. Exactamente. Eso, sí. Que menos, que se lo merece Fátima. Oye, Fátima, muchísimas gracias por atendernos en un atasco y a ver si es posible que des un salto y puedas llegar antes a tu destino, ¿vale? Muchísimas gracias. Una saltadora con una sonrisa y con un futuro extraordinario. Gracias, Fullana. Hasta luego. Nos vamos. Llega la primavera, llega el nuevo cierre de Ser Deportivos, que aquí cambiamos la sintonía de cierre con las estaciones del año, que es que somos nosotros un poco así. Lo que no cambia es que regresamos con más deporte a las 8:30 en hora 25 con Gallego y a las 11:30 con Manu Carreño en el larguero. Y mañana quedamos, mismo sitio, misma hora, misma gente, espero noticias diferentes, a las 3 en este Ser Deportivos. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Cadena Ser. La radio.